Voy a empezar con una línea recta y me voy a marcar la escuadra desde un punto. Ese punto se va a convertir en nuestro punto número 1. Desde el punto número 1 me voy a marcar el largo de cadera y el largo de tiro menos 2 centímetros. Estos puntos serán el punto 2 y el punto 3 y los voy a escuadrar hacia los dos lados. Para hacer la escuadra podemos usar la escuadra o yo, para tener una medida más precisa, me marco la misma medida en la paralela recta del folio y después uno el punto 2 con el punto nuevo que he hecho, así sé que está completamente recto. Y con el punto 3 voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a calcular el contorno de cadera y lo voy a dividir entre 4 y esa medida la voy a aplicar a partir del punto 2. Esa medida que nos ha dado el punto 4 la voy a escuadrar hacia abajo. Desde el punto 1 vamos a calcular 3 centímetros. Y desde este punto vamos a bajar medio centímetro. Vamos a unir el punto 7 con el punto 2 para empezar a dibujar nuestro delantero. Y el punto 7 lo vamos a escuadrar. Ahora vamos a calcular el contorno de cintura entre 4 y vamos a aplicar esa medida desde el punto 6. El punto 8 lo voy a escuadrar y lo voy a subir 1 centímetro. Voy a dividir la distancia del punto 2 al punto 4 entre 6 y ese resultado lo voy a aplicar desde el punto 3 hacia el delantero para empezar a dibujar la forma del tiro. Voy a unir el punto 2 con el punto 10 y esa distancia la voy a dividir por la mitad. Ahora voy a unir el punto 3 con el punto 11 y la distancia del punto 3 al punto 11 la voy a dividir entre 3. Voy a dibujar la forma del tiro delantero pasando por el punto 12 y voy a unir la forma de mi cintura desde el punto 9 al punto 4 con una ligera curva. Y voy a hacer lo mismo del punto 7 al punto 9. Este pantalón lo voy a hacer con una forma de pierna recta, por eso voy a dibujar mi pierna desde el punto 5 y desde el punto 10 recto hacia abajo. Este patrón lo voy a usar para un pantalón corto, así que me voy a marcar el largo del pantalón que quiero, que son 15 centímetros. Y después voy a pulir bien la forma del lado de mi pantalón. Y este sería mi delantero.
Voy a calcular la distancia del punto 2 al punto 4 entre 5 y esa distancia la voy a aplicar desde el punto 6 y voy a escuadrar este punto. Voy a calcular 4 centímetros para arriba. Y voy a calcular un cuarto de mi contorno de cintura aplicando esa distancia desde el punto 14, buscando el final en la línea de cintura, encontrando el punto 15. Ese punto 15 lo voy a escuadrar y voy a subir 1 centímetro. Y voy a unir mi punto 14 con mi punto 16. Desde el punto 2 voy a entrar 2 centímetros. Y desde el punto 17 voy a calcular un cuarto de mi contorno de cadera encontrando el punto 18. Voy a unir el punto 14 con el 17 para empezar a dibujar el trasero. La distancia del punto 17 al punto 18 la voy a dividir entre 5. Esa medida la voy a aplicar desde mi punto 10. Desde el punto 12 voy a calcular 1 centímetro para abajo, que me va a servir para dibujar mi tiro trasero. Voy a pulir todo el lado de mi trasero. Y voy a escuadrar el punto 19 hacia abajo para hacer la forma del pantalón que quiero. Ahora ya tendría tanto el patrón delantero como el trasero de mi pantalón. Ahora voy a hacer la transformación de mi pantalón. Lo primero que necesito es extraer tanto el patrón delantero como el patrón trasero. En este caso voy a hacer la transformación para un pantalón tejano y necesito añadirle esta pieza para poder coser la cremallera del cierre. Ahora voy a dibujar el bolsillo. Me voy a ayudar con esta regla curva para hacer bien la forma. El bolsillo no tiene una medida estándar, lo importante es que puedas comprobar que te quepa la mano dentro. Una vez comprobado eso, voy a dibujar la forma del forro del bolsillo. Es libre. Podéis hacer el bolsillo lo más grande o lo más pequeño que queráis. Voy a marcarme la distancia para hacer la pieza de la vista del bolsillo. Nos servirá cuando confeccionemos el pantalón para pulir el bolsillo.
Este delantero ya lo tengo y ahora voy a pasar al trasero. En el pantalón tejano, en el trasero se le hace un canesú, que es lo que estoy marcando ahora. Yo me he marcado en el centro delantero 7 centímetros y en el lateral unos 4. Este sería el tamaño de canesú estándar. Después, paralelo a esta línea, abajo me voy a marcar la forma de mi bolsillo, que yo me voy a dibujar un bolsillo estándar, pero lo podéis hacer de la forma que queráis. Para ver si el tamaño es adecuado también podéis comprobarlo con vuestra mano. Ahora voy a extraer todas las piezas. La primera pieza va a ser la vista del bolsillo, que en vez de ver el forro del bolsillo, pues se ve esta pieza. Y la otra vista para poder pulir bien el bolsillo. Ahora me voy a marcar las piezas del forro. Una pieza la tengo que marcar con el hueco del bolsillo y una pieza la tengo que marcar sin, porque una es la pieza superior y la otra es la pieza inferior. En estas piezas es muy importante marcarme los piquetes para poder coser las vistas después. En la pieza de la vista derecha me voy a marcar los taladros para el bolsillo relojero y también me voy a dibujar la forma de bolsillo relojero que quiera. Para acabar me voy a dibujar las piezas de la vista de la cremallera. Tendría el paramento simple y después tengo el paramento doble. Me voy a hacer una línea recta larga para hacer la pieza para las trabillas. Tendréis que calcular unos 6 o 7 centímetros por cada trabilla y un pantalón suele llevar unas 5. Ahora voy a añadir el margen de costura a todas mis piezas. En el bajo he añadido 2 centímetros para hacer el dobladillo del tejano y en el resto del borde del patrón voy a hacer de 1 centímetro.
En la parte superior del bolsillo también voy a añadir 2 centímetros porque también tengo que pulirlo con un dobladillo. En la parte inferior del canesú también voy a hacer el margen de costura de 2 centímetros. Y en mi tiro del pantalón, por cómo se confecciona el tiro del pantalón tejano, sobre todo en la espalda, también voy a añadir ese margen de 2 centímetros. Por último voy a hacer la cinturilla de mi pantalón, que va a ser un rectángulo, y me tengo que calcular el contorno de cintura más el cruce . Aquí tendría todas mis piezas. Tendría el delantero, el trasero, las vistas del bolsillo, el paramento doble, el simple, el forro de mi bolsillo, el canesú, mi cinturilla y ya estaría.